Vamos a leer la palabra y darle la honra y la gloria a Dios. Dile, Señor Jesús, esta palabra que viene de tu corazón, yo te pido que la pongas en mi corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte, fuerte a Dios. Un grito de júbilo. ¿Sabes que yo los bendigo porque este es un día que no es muy especial? Tomen asiento. Es un día entre semana. Generalmente la gente no viene entre semana, pero esto es un discipulado. Pero quiero que este discipulado sea un discipulado de poder. Quiero que sea un discipulado que les dé ansias de buscar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Habla cuando Jesús se levanta a leer el libro del profeta Isaías, cuando él llegó a la sinagoga, y dice la palabra de Dios así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Quiero decirte que este versículo muy poca gente lo ha entendido. Él está hablando, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Quiere decir que Él tiene un ungimiento. Dice, por cuanto me ha ungido. Ungido es una cobertura, una llenura, es la presencia de Dios. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Aquí hay una cosa que me llama la atención: libertad a los cautivos y también a poner en libertad a los oprimidos. Hay dos cosas que están pasando en este momento. Tú vienes a veces a la iglesia porque tienes una opresión, porque te sientes cautivo y necesitamos libertad. Pero la gente no ha entendido la libertad, la gente no quiere vivir en la libertad que el Señor Jesucristo a través de su sacrificio nos da. El tema del día de hoy es liberación demoníaca y lo voy a dividir en tres partes. Hoy vamos a hablar del entorno de lo que está sucediendo y dentro de 2 días que tengo la bendición de volver a predicar aquí, les voy a hablar la diferencia de lo que son los diferentes tipos de demonización. Y después, en otro lugar, en otra ciudad, donde el Señor me lleve, voy a hacer también otro discipulado y les voy a hablar de los errores cuando la gente está ejerciendo la liberación y que cometen muchos errores. Quiero comentarte que para entender el entorno, hace días subí un video que le llamo el final de los últimos tiempos. Tenemos una necesidad urgente de entender la liberación. Hay un grupo que ahorita está en las noticias. Sabes que a la gente le gusta recibir malas noticias. El periódico vive, la televisión vive de malas noticias. A nosotros se nos manda dar las buenas nuevas, buenas noticias. En medio de lo que está pasando en el mundo, tenemos nosotros la bendición de tener las buenas noticias. Somos la única voz, el único periódico, el único instrumento de parte de Dios que podemos dar buenas noticias. Hoy hay una angustia a nivel mundial.
en este tiempo. Hay un grupo que se llama Al-Qaeda. Al-Qaeda quiere decir base o fundamento. A lo mejor tú lo has escuchado en la televisión y sabes que es un grupo radical, extremista, terrorista, asesinos, enemigos de Israel, enemigos de los cristianos, y ellos es el brazo armado de los talibanes, no es el talibán, sino son los talibanes. Ahora, ¿qué quiere decir talibán? Talibán quiere decir estudioso, seguidor, como si nosotros dijéramos discípulo. Fíjate, pero es un seguidor radical de una doctrina. Imagínate que alguien llegara a la puerta de tu casa y le dijeras, ¿crees en Cristo Jesús? Y te dijera no, agarraras un cuchillo y lo mataras. Ah, caray. En nombre de Cristo. Esto, en el nombre de Cristo. Esto es lo que está pasando. Ahora la gente no entiende. Mira, nosotros cuando encontramos y empezamos a analizar esto, hay 1.700 millones de musulmanes en el mundo. 1.700, es una cantidad impresionante. Hay 1.100 millones de cristianos, hay menos cristianos, y algunos hasta sancochados, o cristinos como le dicen. Y hay 1.250 millones de católicos. Ahora, a veces entre los cristianos ponen a los adventistas, ponen a la luz del mundo, ponen a los testigos de Jehová, hacen una mezcolanza. Entonces realmente la iglesia no ha crecido como debe de ser, no ha tomado su papel. Vivimos muy cómodamente. Y mira, no es que yo tenga algo a favor del talibán, pero el talibán es pegado, tiene una fe de lo que le espera las doncellas allá en el paraíso, ¿verdad? Es lo que se les ha vendido y por eso son asesinos. Ellos se mueven. Ahora, ¿qué quiere decir Afganistán? El término tan quiere decir tierra o lugar. Afganistán quiere decir tierra de los afganos. Por eso es Kurdistán, Afganistán, Pakistán y muchos lugares que tienen el término tan. Pero el término afgano o pastún viene de los persas y quiere decir criadores de caballos. Ellos son, en aquel tiempo eran una potencia, imagínate como un grupo motorizado, una potencia. Ahora, ellos están formando o acaban de formar un emirato musulmán de Pakistán. Ellos están haciendo algo impresionante. Están formando un principado en un país. No es lo mismo hablar de un grupo terrorista, no es lo mismo hablar de los Zetas, no es lo mismo hablar del cartel del Golfo, que imagínate todo un país o toda una región se volviera terrorista. Quiero que tengas presente lo que se avecina de manera impresionante en todo el mundo. Están preocupados. Ahora, se dice que Pakistán es un lugar pobre, pero son de los lugares más ricos en recursos. Tienen petróleo, piedras preciosas, es un botín, tienen muchas cosas, minas, y sin embargo la gente vive en una pobreza tremenda. Ahora, yo quiero irme a la palabra de Dios en Mateo capítulo 24. Y vamos a empezar a entender por qué le he puesto el principio del final
de los últimos tiempos. Ahora, necesitamos entender la liberación porque necesitamos, como hombres y mujeres de Dios, llevar la luz verdadera al mundo que está siendo agobiado, oprimido, cautivo. Necesitamos esto. Dice la palabra de Dios que estando Jesús sentado, capítulo 24, versículo 3, estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondió Jesús y le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Ahora, ¿cuáles son los reinos en este momento? ¿Conocen algún rey? Pues los califatos y los emiratos actúan como reinos, porque aquí tenemos un enfoque también espiritual. Actúan como reinos espirituales. ¿Por qué? Porque son radicales y extremadamente radicales. Ahora, ¿cómo se va a preparar el ministerio de liberación? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Por qué no sucede esto? ¿Por qué tenemos problemas? ¿Cuál es el enfoque? ¿Qué es lo que quiere el Señor? Y quiero hablarles de que vienen guerras, pero guerras religiosas, espirituales. Esto va a venir. ¿Y qué va a traer? Opresión. Mucha gente ahorita, mucha gente se está suicidando, mucha gente tiene angustia porque hay enfermedad, porque hay problemas económicos, porque hay problemas en la familia, y vienen a la iglesia. ¡Ah! Y entonces, ¿dónde está la libertad? ¿Dónde está el gozo del Señor? El Señor quiere que vivamos en justicia, paz y gozo. Y si no vivimos en justicia, si estamos teniendo injusticias, no vamos a poder tener paz. Y si no podemos tener paz, no vamos a entender el gozo del Señor. Y el Señor quiere que su pueblo tenga gozo, que le alabe y le glorifique. No nada más en la iglesia, sino fuera de la iglesia, en todo lugar. Que manifieste lo que Dios nos ha dado. Que tenemos pasaporte celestial, que nuestro reino no es de este mundo y que lo que vivamos es pasajero. ¿Cómo preparar un grupo de liberación? ¿Cómo hacerlo? Yo creo que tú quieres también entender cómo vas a preparar un ministerio de liberación. Mira, hay varias cosas que quiero decirte. Una es fe y obediencia. Bueno, fe, obediencia y integridad. Primero tienes que creer. Y si tú no crees, entonces te vas a debilitar porque no tiene sustento tu vida. Porque no tienes una identidad. La fe nos da identidad, es la certeza de lo que nosotros estamos buscando, luchando, una convicción de algo que no alcanzamos a ver, pero que sabemos que Dios la tiene preparada para nosotros. Esta es la fe, esa es la esencia de la fe. Ahora, yo te quiero decir algo. Jesús vino a la tierra en obediencia. Dice la palabra de Dios que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es algo muy importante. Y también es importante tener integridad. Hace días yo ponía un ejemplo de un señor que llegó a un hotel, estaba de paso y pidió una pizza. Entonces le llevaron una pizza
y en vez de la pizza, la caja iba llena de dinero, la cuenta de toda la semana o de todo el día. Él abre la caja y se encuentra dinero y se da cuenta que el pizzero va a tener un problema fuerte. Llega a la pizzería y le dice, ¿sabe qué? En vez de llevarme una pizza, me llevaron toda una caja llena de dinero. Y entonces le dice, Señor, ¿cuál es su nombre? Dice, no importa. Es que queremos regalarle varias pizzas. No, nada más la pizza que yo pedí. Señor, permítanos llamar a la televisión, hacerle un reportaje, porque usted es un hombre honesto, porque no se quedó con el dinero. No, Señor, yo no puedo permitir. Qué humilde es usted. Déjenos tomarle una fotografía, cuando menos. No quiero que me tomen fotografía. ¿Pero por qué? Dice, es que me llevaron la pizza al hotel y con la persona que yo estoy no es mi esposa. Entonces él era honesto, pero no era íntegro. Hoy necesitamos nosotros ser íntegros, que no tengamos nada en que nos puedan reprender. Debemos de tener fe y debemos de tener obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué es pues lo que tenemos que hacer? Mira, el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto habla solo 4 veces prácticamente de demonios. ¿Sabes que todo el tratado de demonología particularmente lo encontramos en las palabras de Jesús, en el Evangelio, las armas, cómo hacerle? Pero en el Antiguo Testamento solo tenemos prácticamente la primera, aparece con Noé. Y aparece que había seres gigantes, seres demoníacos. Después aparece también en el huerto del Edén, cuando pone a tentar a Eva para que comiera el fruto del árbol del bien y del mal. También aparece en Isaías, cuando pretendía Satanás poner su trono al lado del monte de Dios. Y también aparece con Ezequiel, cuando nos dice cómo fue establecido. Pero en la época de Jesús, en el Nuevo Testamento, es impresionante la cantidad de veces que se menciona, incluso tentando al mismo Jesús. Ahora, si tentó a Jesús, ¿qué no querrá hacer contigo? Fíjate, cuando nosotros nos visualizamos en la época del Antiguo Testamento, donde los gentiles que somos nosotros y que somos adoptados por el sacrificio de Cristo, entonces los gentiles no teníamos acceso. Dice la palabra de Dios, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre, les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Hoy tú y yo podemos tomar esa promesa y podemos ser hijos y estar en la casa de nuestro Padre. Gloria a Dios por eso. Esto es una gran noticia y una gran bendición. Pero quiero que visualices la época de Jesús. Cuando llegó, le aparecían endemoniados, llegaba el gadareno, llegaba una mujer llena de demonios y se presentaban ahí con él y le salían al encuentro. ¿Por qué? Porque imagínate en las plazas, en los mercados, en esos lugares, imagínate que así como venden tomates y lechuga y plátanos, estaba la gente con los endemoniados encadenados y echando conjuros y haciendo pócimas y muchas cosas. Hoy lo hacen en algunos lugares así, pero generalmente es de manera privada. Pero los demonios andaban a todo lo que daban. Y llega Jesús. Aleluya. Y llega Jesús.
Y al llegar Jesús empezó un ataque frontal demoníaco, un ataque contra los demonios. Quiero que sepas una cosa, el Antiguo Testamento prácticamente no habla de esto, pero el Nuevo Testamento habla más de demonios que de ángeles. Por eso es que necesitamos entender en esta primera parte lo necesario para la liberación. Dice la palabra de Dios, y esto es algo muy importante. Quiero que abramos nuestra Biblia en el libro de Marcos, capítulo 16. Es prácticamente el final. En el versículo 16, pero vamos a leer desde el 15. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, ¿qué? Y el que creyere y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyese será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Dice, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y a mí me llama mucho la atención que en mi nombre echarán fuera demonios. Y si yo te pregunto, ¿cuántas veces has orado por un enfermo? ¿Y cuántas veces has orado por un endemoniado? ¡Ay! Chútale. Pues a lo mejor no tienes una idea, no se nos ha enseñado o no tenemos una claridad, pero en este tiempo estamos viviendo circunstancias muy especiales. Si tú no lo crees, estamos en tiempos finales. Estamos en tiempos finales. Y dice la palabra de Dios que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y dice también que sabe que le queda poco tiempo. Él ya sabe, ya lo sabe. Entonces se va a ir. ¿Tras de quién creen que se va a ir? ¿A los del mundo? ¿A los que andan en los bares, en las cantinas? ¿Atrás de quién se va a ir? De los hijos de Dios. ¿Y qué necesitas saber? Saber que Él vino a dar libertad a los oprimidos, libertad a los cautivos. Entonces tienes que entender los síntomas. Un cristiano no puede tener depresión. Y cuando sienta un síntoma de depresión y de temor, tiene que ir rápido al altar. Ahora quiero darte varias perspectivas. ¿Y cuál es el proceso que necesitamos entender para la liberación? Necesitamos nosotros encontrar el punto de entrada. Mira, dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Ese es el rango demoníaco que existe. Entonces, para nosotros entender, cuando habla de principados, luego potestades, gobernadores. Ahora, la palabra potestados quiere decir los que tienen los derechos jurídicos. Cuando tú abres una puerta, das un derecho jurídico o das un derecho legal. Esto se ve con los abogados, en los juzgados. Abres una puerta y das un derecho. Cometes una infracción de tránsito y hay un derecho para que te levanten una multa. O robas o haces algo y tiene la autoridad derecho para meterte a la cárcel. Entonces necesitamos nosotros saber por dónde entra o por dónde puede entrar un demonio.
Porque muchas veces incluso el ser religiosos da puerta y acceso a la demonización, que es lo que vamos a ver en el siguiente tema. Mira, yo quiero darte 7 puntos de qué es lo que está pasando en el mundo. Sé que esto es una enseñanza pesada, no es fácil, pero necesitas entenderlo, necesitas que el Señor abra tu mente, tu espíritu, pero sobre todo que tu corazón se alinee con el corazón de Dios. Hoy vivimos en una sociedad que tiene problemas muy graves. Tú vas a hablarle a la gente y la gente no cree. Recuerda lo que dice la palabra: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyese y fuese bautizado será salvo, y el que no será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Entonces, ¿tú crees? En mi nombre, dice Jesús, echarán fuera demonios. Entonces vamos a una sociedad que tiene problemas tremendos, que no quiere creer en Dios. Vamos a visitar a la iglesia, que incluso hay hermanos que están teniendo opresiones demoníacas muy fuertes. Santo Dios. Y esto no puede ser. Hace un tiempo, el Señor, no voy a decir la ciudad, el Señor me permitió ir a predicar a una ciudad, X ciudad. Y me dicen los pastores o apóstoles de ahí, me dicen: el Señor me dijo que usted nos iba a sacar los demonios. Ah, caray. Sí, esto dijo que iba a mandar una persona de fuera para que nos sacara los demonios. Ahora, ¿el cristiano puede ser endemoniado o no puede ser endemoniado? Esa es la pregunta, se va a resolver en el siguiente tema. Para dejarnos picas. Bueno, pero ¿qué es lo que sucede con todo esto? Tú llegas con una persona que está endemoniado o demonizado, que tiene una opresión, que tiene una angustia. ¿Cómo puedes tú saber el punto de entrada? El primer punto, y si estás anotando, y si no, entra al Face, y si no, a YouTube, porque lo vamos a subir. El primer punto es que nosotros vivimos en una sociedad que tiene un problema muy fuerte que se llama orfandad. Son huérfanos. Se dice que hay huérfanos digitales. Papás que lo que hacen es dejarle al hijo el celular. Pero independientemente de todo esto, hoy los padres tienen a los hijos, los abandonan. Hoy la gente no tiene autoridad, no cree en la autoridad, no honra a los padres, no honra a las autoridades, no honran a los pastores, los hijos no honran porque no se les ha enseñado, y esto crea una orfandad. Fíjate, ese sentimiento de orfandad hace que no tengas identidad, porque no sabes de dónde vienes y no sabes a dónde vas. Antiguamente, por ejemplo, en Guadalajara, yo no sé si ustedes conocen Guadalajara, hay el barrio de los talabarteros, de los hojalateros, de los herreros, de los carpinteros. Está dividido por regiones, porque los padres le enseñaban un oficio a los hijos amaban el oficio y tenían una identidad. No quiero decirte que esto sea indispensable, pero representaba una identidad. Hoy tu papá no sabe ni lo que estás estudiando, o a lo mejor no te interesa estudiar. Con que el gobierno te dé, o te juntas con una muchacha y te vas a vivir con la mamá de la muchacha, o te vas a vivir a la casa del papá, o te comiste
la torta, el lonche y el pastel y todo. Y tienes hijos, pero pues no te casas, no te interesa dejarles un nombre, no te interesa honrarlos, no te interesa el mundo, o la gente no le interesa el mundo donde vive. Yo conocí una pareja que no estaban casados. Él tenía 40, porque lo mataron, 40 años, y ella tenía 39, 5 hijos. Y él era santero. Entonces se dedicaba a hacer conjuros y hechizos para la gente. Y además vendía droga, y además vendía armas, y además era asesino. Le decían que si quería matar a alguien, mataba a alguien. Él acepta a Cristo y a los 3 días lo matan. Él dijo: yo ya estoy cansado de todo, ya siento como si me brotara pus. Y entonces me tocó asistir a su sepelio, me tocó asistir al momento del duelo, a orar por la familia. Aceptaron todos a Cristo, hicimos una oración, y yo les dije: si él hubiera seguido así, si no lo hubieran matado, se hubiera perdido en el infierno. Hay veces que Dios en su soberanía hace esto. ¿Y sabes por qué? Porque él no tenía identidad, tenía problemas con sus papás, era un huérfano, y nunca les interesó que él vendiera droga, nunca les interesó ni a sus hijos. Me acuerdo que un día me platicó la esposa que se hicieron una encerrona, él y ella, con piedra, 3 días a drogarse a todo lo que da. No les interesaba. Si comían los hijos, si no comían, no les interesaba. Pero cuando él acepta a Cristo, entonces le viene la carga de todo el pecado. Esto es tremendo. Yo no sé cuánta gente conozcas así. Yo no sé cómo esté tu familia en esa circunstancia. Y esto hace que la gente, que la sociedad sea huérfana. Mucha gente va a trabajar y tú los ves arreglados en el trabajo, con su corbata, muy elegantes, las muchachas bonitas, pero el viernes, ya que les pagaron, hacen tantas cosas, denigran su vida. ¿Por qué? Porque no tienen una identidad, porque no tienen... Esto es lo que está viviendo la sociedad. A esto es a lo que les va a hacer hablar. Estos son los que tienen necesidad, porque no tienen libertad, tienen libertinaje, porque no han enfocado. Estamos hablando de la sociedad, del problema que vive la sociedad, de los que tú vas a ir. Dice: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios. Esto es, en el nombre de Jesús, tú vas a ir a hablarles a ellos, porque dice: ir por todo el mundo y predicar. ¿Pero qué vas a predicar? El año agradable del Señor. Y vas a identificar si tienen orfandad. Ah, pues no me había dado cuenta de esto, ¿verdad? Como que te está cayendo el 20. Cuando llegaste a Cristo, ¿cómo era tu vida? ¿Cómo te sentías? ¿Obedecías? ¿Tenías una perspectiva? ¿Cometiste muchos errores con tus hijos? Hay personas que huyen de su país porque se sienten huérfanos en su país. Y esto es. Ahora, punto número 2 de los problemas que está viviendo la sociedad: la tolerancia. Estamos viviendo en una sociedad tremendamente y terrible tolerante.
donde la tolerancia triunfa sobre la verdad. Es verdad que Dios dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne, y donde habla del matrimonio como un vínculo hermoso y con una gran bendición. Pero hoy deja a su padre y a su madre y se une y se unirá Juan con Pedro, ¿verdad? Bueno, no sé, aquí hay un Juan, no Pedro. O Margarita con Luisa, santos. Y serán una sola carne, y esto ha creado perversión. Y dice la sociedad: está bien que lo hagas. Tú eres libre de hacer con tu cuerpo lo que quieras. Puedes abortar, puedes hacer lo que quieras. A los niños ahorita hay una ley que está propugnando el gobierno. No voy a dar nombre de gobierno actual porque no se trata de eso. Se llama la ley trans, donde los niños a partir de los 4 años se les va a adoctrinar por si ellos sienten inclinación de ser niñas. Esto es tolerancia, donde tú puedes llegar y en 30 minutos te cambian de Manuel a Mireya. Ahora, un juicio, quiero que sepas esto: cuando hay un acta errónea, o que tú te quieres quitar Nepomuceno y que te quiere poner Manuel, o Rosincracio, o no sé, que te quieres cambiar de nombre, tienes que hacer un juicio, contratar un abogado, gastar muchos miles de pesos, y pasan años y te cuesta mucho. Pero si quieres cambiarte de Manuel a Mireya, no te cuesta nada, él te lo hacen en media hora, para que tú tengas tu credencial de votar, ya como Mireya. Bueno, no sé si hay una Mireya, ¿verdad? Qué bueno. Pero es esto lo que está pasando. Hay una tolerancia. La sociedad dice: hoy podemos hacer, la marihuana ya no es mala, podemos hacer salones lúdicos. Hoy la gente, el día de ayer, yo estaba viajando con un hermano en su carro, y la persona que venía delante de nosotros estuvo a punto de chocar porque venía fumando marihuana adelante de nosotros. Se salió de la carretera y por poco se estampa con otro carro, porque venía, hasta nosotros nos olió, a todo lo que daban. Entonces, esto es lo que está sucediendo. Ahora, hay leyes y políticas, o lo que es políticamente correcto. No tienes idea cómo se ha corrompido la ley en todo el mundo. En México, 100,000 abortos. Un niño, un feto es una bola de pelos, es lo que dicen. Nada, no tiene nada. Hasta los 5 meses lo puedes expulsar. ¡Es tu cuerpo! Pero personas así se convierten en asesinos o asesinas. ¿Y sabes qué? Esto trae consecuencias desastrosas. Esta es una realidad. Consecuencias terribles, tanto para el hombre como para la mujer. Y es necesario llevarlos a que pidan perdón. Señor, te pido perdón porque hice esto. Pero esto es lo que está. Ahora la ley lo está amparando y la gente no entiende que es necesario arrepentirse de esto. Es necesario pedir perdón. La eutanasia, el cambio de sexo, el matrimonio gay, todo lo que está pasando, esto políticamente son leyes que yo he dicho que salen del infierno.
Ahora, si una persona se quiere morir, le puedes quitar la vida, o sea, lo puedes ayudar a suicidarse. Y esto es en contra de lo que dice la palabra de Dios, porque Él es el que tiene nuestra vida en sus manos. Pero esto ya es una ley, se llama la ley de la muerte asistida. Quiero comentarte algo que pasó hace varios años. Surge una ley en Oklahoma. En Oklahoma era considerado en Estados Unidos el cinturón del Señor, el cinturón de Dios, el cinturón espiritual de Estados Unidos. Es un cuadro, Oklahoma. Y en ese lugar estaba en el centro de Oklahoma un monumento a la Biblia con los 10 mandamientos. Llegaron los satanistas y lo derribaron y pusieron una estatua de 6 toneladas con Satanás al aire libre. Está ahí, tú lo puedes checar. Y Satanás está haciendo una seña que no la voy a hacer, es el macho cabrío, y una niña está metiendo su mano abajo y están haciendo aberraciones. Ahora Estados Unidos quiere que se duplique esto, bueno, los satanistas, que se duplique esto en el mundo. ¿Por qué? Si ellos pusieron un monumento de la Biblia, ¿por qué no lo podemos hacer así? Aquí hay monumentos a la muerte en muchos lugares, en todas las entradas de la nación, en las principales carreteras lo hay, y no puedes decir nada. Los satanistas dicen que tienen derechos igual que los cristianos. Entonces hay una política que está hablando de esto. A esto te vas a enfrentar y tú no lo quieres ver. Otra cosa es que la sociedad es permisiva. ¿Sabes qué? Hoy si un niño no quiere estudiar, que no estudie. Va a ser un niño, ni estudia ni trabaja. No quiere hacer nada, que no haga nada. ¿Qué hacían en nuestros tiempos cuando pastor alguien no quería trabajar? ¿Qué hacían, no? Órale, o que no quería estudiar, a trabajar. No le daban de comer. No le daban de comer, y la misma palabra de Dios dice que el que no trabaje, que no coma. Esto es, la sociedad es demasiado, la sociedad actual es demasiado permisiva. Yo me acuerdo que cuando era niño, hace años, al niño se le permitía escuchar la radio, porque la televisión solo en la tienda y pagabas 20 centavos. Pero la radio ya terminó Chucho el Roto o Calimán, ya vete a dormir. El sábado era Cricri y podías escuchar el programa de Cricri, pero nada más, y las noticias. Pero hoy, las 2, 3 de la mañana, y el niño puede estar viendo en su celular pornografía o lo que quiera. Los permisos se han dado desde casa. Si el niño fuma, toma. Una vez me dijo una hermana: pastor, quiero que ore por mi hijo. ¿Qué pasó? Es que se fue a drogar. Y por favor que no me lo golpeen. La otra vez lo golpearon y lo metieron a la cárcel. Por favor, que si se droga, que no le pase nada. No, que lo tienen que meter a la cárcel, que lo metan a la cárcel. Que aprenda y que deje esa vida donde está. Ahora, hay una falta de enseñanza de valores. Punto número 5. Yo me acuerdo cuando yo era niño, teníamos en la secundaria una clase que se llamaba educación cívica o civismo, y que nos daban educación moral.
nos daban valores, reglas de urbanidad. Yo me acuerdo que había un libro que se llamaba de Carreño, reglas de urbanidad. Cómo sentarse, cómo traer el pañuelo, en dónde traías un pañuelo limpio, un pañuelo sucio, cómo saludabas, te agachabas, todo. Hoy no se hace, hoy no hay nada de eso. Hay falta de valores, la gente no le interesa. Es raro que vaya en el camión una persona y que incluso en el metro dice para mujeres, señoras embarazadas, tercera edad. No le vale, no lo hace, no hay enseñanza. Esto es lo que está viviendo la sociedad. Esta es la sociedad que necesita libertad. Hay una influencia negativa, punto número 6, en todas las cosas. Hoy a la gente le interesa más el mundo virtual. Quiero decirte que salió hace 3 años el Pokémon Go, ¿se acuerdan? Que empezaron y en el celular se veía el Pokémon, pero físicamente no se veía. Ahora es impresionante lo que hay en el sistema virtual. Un hombre o un niño o un adolescente o una niña se pone lentes virtuales y puede tener relaciones con monstruos, demonios, con lo que sea. Se drogan, se ponen audífonos, escuchan diferentes sintonías y entran en éxtasis. Esto es, hay una influencia en las redes. Yo no sé si sabes tú que existe una red subterránea en internet. Y esa red subterránea venden droga, cadáveres, órganos, pasaportes, dinero falso, teléfonos, asesinos a sueldo, y eso lo pueden encontrar los jóvenes en internet. Eso existe, es real. Otra cosa, y por último, de lo que está viviendo la sociedad. Yo te pongo y tú dices, es caótico lo que está viviendo. La realidad es que es el tiempo final. Jesús lo dijo, la maldad no tendría límites, aumentará en gran manera. La sociedad no tiene interés en los valores bíblicos, hay rechazo a los valores bíblicos. Tú no puedes ir, me ha tocado estar en diferentes programas y televisoras en diferentes países, y en el único lugar donde no te dejan hablar de Dios es en México. Bueno, y en los países musulmanes. Pero tú vas a otros países y hablas de salvación, de la necesidad de buscar a Dios, y lo permiten. México no está permitido, pero sí se habla de horóscopos, sí se habla de Wicca, sí se habla de tarot, sí se habla de muchas cosas. ¡Ay, qué interesante!, ¿verdad? Cultura. Hay un rechazo. Estados Unidos sacó la Biblia de las iglesias, sacó las oraciones de las iglesias. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en la iglesia? Son 7 puntos que te voy a tratar. Punto número 1, cesacionalismo, que han cesado. Dice, ya cesaron los milagros, cesaron la liberación, y ya lo que tendría que haber pasado ya pasó. No existen ángeles, no existe el infierno. Mucha gente en las iglesias no lo creen, no creen que Dios tenga mensajeros. Dice la palabra, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La palabra de Dios dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende y los guarda. Un día estábamos en un poblado en Veracruz, estábamos durmiendo, fuimos a dar un congreso
y llegó, estábamos en la casa de un pastor, en un segundo piso con una terraza, una casa muy bonita. Ahí nos acomodaron, nos dieron hospedaje. Eran las 12 de la noche y llegó un brujo a maldecir la casa. Y empezó a maldecir la casa. Y me dice mi esposa, mi amadísima esposa, y ya me dice: Raúl, despierta. Después de predicar 4 o 5 horas, no quieres nada, ¿verdad? Y una cena igual. Ándale, despiértate. ¿Por qué? Porque hay un brujo que está maldiciendo, nos está maldiciendo aquí afuera. Señor, en el nombre de Cristo, ¡no, levántate! Ahí me paré, fuimos y empezamos a orar. Y este brujo retándonos, empezamos a orar y al final se fue. Ya me voy a acostar y como a los 40 minutos, 1 hora, ¡Raúl! ¿Qué? ¡Ahí está otra vez el brujo! ¡Ay! Entonces nos paramos y empezamos otra vez a orar. Y dice mi esposa: que el ángel de Jehová que me cubre te ataque. ¡Pum! Que le corre. A la mañana siguiente le digo a los pastores, le dije: mira, anoche vino un brujo a maldecir. Si fue para nosotros, ya nos vamos. Pero si fue para ustedes, examinen su vida. Ay, hermano, con razón no podía dormir. Esto es real. La gente no se da cuenta que somos el ataque y piensa que ya cesaron, que no hay. Y la palabra de Dios habla que los postreros tiempos serán como los días de Joel, que los niños van a profetizar, que los jóvenes tendrán sueños, que los ancianos tendremos visiones. Pero la gente no lo cree. Estamos viviendo ese tiempo. Ahora, punto número 2. Hay una enseñanza pobre. No hay una secuencia, no hay discipulado. Fíjate, cuando hay una enseñanza pobre, la gente viene y se da un mensaje bonito. Dios es amor. ¡Ay, qué bonito predicó el hermano! ¡Ay, pajaritos y todo! Mi mundo es bonito. Yo me siento bien. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero no estás viendo la realidad en la que está entrando el mundo, en la que está entrando la iglesia. No oras, no clamas a Dios. Si tienes problemas, vas y te compras un par de zapatos. Vas y te comes un hamburguesote, ya con eso. Sales de aquí, de la iglesia, y te vas a ver La Voz, o ¿cuál se llama ahora? Extremo, ¿cómo se llama? Hexatlón, eso. Ay, y te sientes ahí, que tú estás compitiendo. Órale. O que estás jugando fútbol, o que estás interesada más en lo que está pasando. Vicente Fernández, sus canciones, que ya compraste el nuevo CD ahí en Los Pirata, o toda su colección, ya la bajaste de internet. Esto es. La gente tiene una enseñanza pobre. ¿Y por qué? Punto número 3. Porque no hay ministerios de liberación. Yo platicaba con un hermano y es necesario que cada uno de nosotros se haga un examen. Dice la palabra de Dios: examíname, oh Dios. Eso dice el salmista: examíname, ¿qué hay dentro de mí, Señor? Tengo una cara en la iglesia y otra cara en la calle. Y otra cara con mi esposa,
y otra cara con mis hijos, y otra cara en el trabajo. Tenemos que ser íntegros. Este es un tiempo de santidad. Y la iglesia no lo entiende, y sin santidad nadie verá a Dios. La iglesia no tiene ministerios de liberación, porque los primeros que necesitan entrar en liberación son los que se forman parte de esos ministerios. Hace tiempo fui invitado a una iglesia en Honduras, en Ebenezer, Honduras, una iglesia muy grande. Y el pastor o el apóstol me dijo: quiero que des una enseñanza al ministerio de liberación. Le digo: ¿quiénes son? Dice: es un grupo secreto. Órale. Nadie sabe quiénes son. Solo cuando hay una necesidad aparecen. Pero a veces la gente, y bueno, se tiene la costumbre de decir: yo soy del ministerio de liberación. O sea, si me necesitan, yo soy el cazafantasma autorizado. Aquí está mi credencial. Esto no es así. Ahora tienen que ser hombres y mujeres probados. Y probablemente sepas quiénes son. Hombres de integridad, mujeres de integridad, que estén bien. Porque si no, les pone unas zarandeadas tremendas el chamuco, o simple y sencillamente no salen. Punto número 4. No hay discipulado. Fíjate que lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 10, versículo 1: llamando a sus discípulos les dio autoridad para echar fuera espíritus inmundos, para sanidad, enfermedad y dolencia, sanar el cuerpo, enfermedad en el alma y dolencia en el espíritu. Muchas veces viene la gente y ora por ellos. Sus cuerpos pueden ser sanados, pero su alma no. O su espíritu tiene dolencias. Está atribulado, está angustiado y no es libre. Lo que se trata es que tú y yo seamos usados, porque dice: en mi nombre echarán fuera demonios. Esto es, en el nombre de Cristo Jesús. Pero ¿qué se necesita para esto? Llamando a sus discípulos les dio autoridad sobre espíritus inmundos. ¿Sabes cuáles son los espíritus inmundos? Lo que dice la palabra de Dios es espíritus de perversión sexual. Hoy el mal mayor que aqueja a la humanidad es la perversión sexual. La pornografía, los juegos, la autosatisfacción, las tiendas de juguetes, los matrimonios experimentando, haciendo cosas de manera incorrecta, fuera del orden. Dios nos dio para que el sexo en el matrimonio fuera un deleite. En el noviazgo es otra cosa. Y fuera del matrimonio es adulterio. Cuando se quiere experimentar el sexo es fornicación. Dios nos dio algo hermoso que nos une como matrimonio. Pero la gente, aún en el matrimonio, quiere llevar actos perversos. Y por eso muchas veces el matrimonio no es puro y sin mancha. Esto es. Pero es que necesitamos emociones. Lo que necesitas es que Dios esté en tu corazón y te conectes con Dios. Y el amor con tu esposa o con tu esposo. Cristo está en medio de los dos. Y así se santifica el
matrimonio. Esto es algo muy importante. Ahora, punto número 5, hay incredulidad. Mucha gente llega aquí a la iglesia y no cree que Dios le escuche, o no cree que Dios es real, o hace 5 veces o pasa 5 veces a recibir a Cristo. ¿Sabes qué? Dios escucha las oraciones. Dice la palabra de Dios que un corazón contrito y humillado Dios no lo echa fuera. El que encubre su pecado no prospera, pero el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Pero es necesario que esto sea, que le creas. Esto es necesario. Ahora, punto número 6, falta de protección. ¿Quién ora por ti? Pregunta, mujer, ¿tu esposo ora por ti cada que se va? Cuando se va tu esposo, ¿oras por él? No sabes si va a regresar tu esposo. Ándale, Juan, y ande, vete. Órale, Pancho. Ya se te va a hacer tarde. Hoy no te hice lonche, pero también, ya ves, que no se vaya así. Debe de haber algo muy importante. La primera persona, mujer, que Dios puso para tu protección es tu esposo. La primera es tu esposo. Y hombre, Dios puso a la mujer para que sea su protección, para que tengas misericordia, para que la guardes, para que la levantes. Oras por tus hijos cuando te vas. No sabes si vas a regresar o no. Y punto número 7. La mayoría de las iglesias no tienen ministerios de liberación. Esta es la realidad. No creen. No buscan. Hace tiempo estuve en una iglesia y bueno, yo me enfermé de COVID y me enfermé muy fuerte. Y me habló un hermano. Dice, hermano, voy a hacer una oración por usted. Está bien, hermano. Pero repita conmigo. Espíritu de esto, espíritu de esto. ¿Cómo se siente, hermano? Bien. Ahorita que le oré, no se salió el demonio. Ay, caray, a ver, hermano, usted dice que yo estaba endemoniado entonces. Pero es que yo ya le hice una oración de liberación. A ver, hermano, sí, ya lo liberé. Y 2 hermanos me hablaron así. O sea, Dios lo mandó a usted para que usted me liberara, o usted, no, yo por mí mismo, hermano, yo. Hermano, mire, si esto viene de Dios, déjelo así. A Dios la honra y la gloria. Pero ya lo liberé. No, usted no me liberó. Y a veces el ministerio de liberación le quita la honra a Dios. Jesús tuvo 12 discípulos y después llegaron otros 70. Y dice la palabra de Dios que regresaban llenos de gozo. Aún los demonios se sujetan en tu nombre. Imagínate, quiero que veas esto. ¿Y tú cuántos echaste fuera? No, hombre, yo 5. No, hombre, yo 10. Yo uno más que ustedes. Yo he conocido hombres que les sale hasta la saliva la salpican por creer que ellos son. Pero sin Cristo en nuestro corazón no somos nada. Yo he querido en esta primera parte que entiendas la circunstancia que vive el mundo, que entiendas la circunstancia que vive la sociedad, que entiendas la circunstancia que vive la iglesia.
Y con el favor de Dios nos vemos dentro de 2 días. Pero quiero decirte algo. Sin Cristo nada. Con Cristo somos todo. Más que vencedores. Y con Cristo soy más que vencedor. Yo quiero pedirte que te pongas de pie. Vamos.